Ahora sí, la estamos viendo. Mi chica, ahí, ampliada. Se ve ampliada también. Sí, estamos ok. Ya, fantástico. Preguntas al final, por favor, porque vamos a tratar, esto es más o menos extenso, pero vamos a tratar de hacerlo dinámico. Y echamos a andar al tiro de la maquinita. Se trata del distanciamiento eléctrico, ¿eh? Revisión de los pliegos técnicos, tarifarios y ampliación de la normativa. Aplicación de la normativa. Vigente, evidentemente. Como temario general, tenemos contexto general de los pliegos técnicos, que hoy día están siendo los que nos regulan la operación del sistema. Definiciones generales, distanciamiento, revisión y aplicación, estándar constructivo, condiciones y soluciones, distancias técnicas, cruces y paralelismo. Bueno, de todos es conocida la necesidad de contar con servicios eléctricos seguros y de calidad para distintos procesos industriales, comerciales, públicos y domiciliarios. Ustedes mismos han sido testigos de cómo la autoridad en pocos años nos ha ido regulando cada vez más y exigiéndonos mucho más calidad de producto técnico calidad de servicio en general para los clientes. Y bueno, es así como también las necesidades que la comunidad ha manifestado, desarrollo de ampliación de instalaciones, crecimiento poblacional, ¿no es cierto?, en cada una de las ciudades donde tenemos sistemas de distribución o donde necesitamos modificarlo, ¿ya? Debido al mismo crecimiento vegetativo que manifiesta la población. Sectores productivos también, a pesar de toda esta pandemia que trató de aplacar el crecimiento que traía el país hasta ese momento. Bueno, por este motivo, la coexistencia armoniosa de las redes y la comunidad debe permitir a las partes involucradas poder transitar libres y sin peligro. Esa es la idea. Y eso es lo que siempre en las normativas técnicas la autoridad siempre ha querido, resguardar la seguridad de las personas y de las instalaciones o las cosas. ¿Ya? La idea es utilizar instalaciones y desarrollar las actividades comerciales e industriales en el caso de procesos productivos y, por último, operar, mantener y explotar adecuadamente las instalaciones de las empresas, ¿cierto?, encargadas de la distribución de energía eléctrica. Para lograr este cometido, la actual norma vigente presenta las bases para el debido diseño de las instalaciones y con ello poder entregar los aspectos mínimos de cumplimiento. Entiéndase bien, el reglamento nos entrega el piso mínimo reglamentario a cumplir. Si alguna empresa desea tener un estándar superior, como alguna vez lo quiso Chilquinta con las instalaciones subterráneas, lo puede hacer, pero lo tendrá que hacer a su costo. La tarifa no te va a reconocer un costo mayor que el que menciona en estos reglamentos o pliegos técnicos que ellos establecen. Es difícil ganarse un reconocimiento de la autoridad cuando tú estás poniendo algo mejor. Tienes que demostrarlo muy bien y convencer a todas las otras empresas eléctricas que lo que tú estás haciendo es mejor. Y normalmente no es así. Y la comisión que dirime ese tipo de condiciones técnicas se ajusta al mínimo. Bueno, a juicio del regulador que plantea estos nuevos pliegos técnicos, a su juicio, esto permite explotar de manera segura para las personas y las cosas las instalaciones eléctricas de distribución, estableciendo las debidas pautas y protocolos para asegurar que las intervenciones serán ejecutadas por personal autorizado y que, en caso de eventos no previstos y fortuitos, las personas e instalaciones propias y de terceros no se vean afectadas. Una pequeña reseña muy corta, pero necesaria. El nuevo reglamento, dictado por Decreto Supremo número 109 de noviembre del 2017, publicado en el Diario Oficial en junio del 2018, sin pliegos técnicos en esa fecha, ya nos hablaba de un nuevo reglamento de seguridad de las instalaciones de producción, transporte,
prestación de servicios complementarios, sistemas de almacenamiento y distribución de energía. Este nuevo reglamento atañe a lo que es generación, transporte, como dice ahí, que es la transmisión, las empresas distribuidoras, servicios complementarios que tienen que ver con todo el subsistema de transmisión y sistemas de almacenamiento de energía que están tomando mucha importancia a nivel mundial. Los pliegos técnicos, los 17 pliegos técnicos que acompañan a este decreto supremo, que son en definitiva la herramienta técnica que tenemos nosotros para movernos dentro de este marco regulatorio técnico, fueron publicados recién en el Diario Oficial el 17 de septiembre del 2020. Se dan cuenta entonces ustedes que desde el noviembre de 2017 hasta esta fecha ya han pasado casi 3 años y recién ahora en marzo de 2021 este nuevo reglamento con sus pliegos técnicos deroga a contar de marzo 2021 las normas nacionales NSEC 571, más conocidas como instalaciones de corrientes fuertes, la norma técnica 671, que es conocida como cruces y paralelismos de instalaciones de corrientes fuertes, débiles y qué sé yo, la norma NSEC 875, que tiene que ver con el establecimiento de los voltajes estandarizados en Chile en el año 75, desde esa época, y la norma SEC 16EN78, que habla sobre la especificación técnica del transformador eléctrico de potencia tipo distribución para el ámbito nacional. Una norma nacional, digamos, que describía cómo debía construirse un transformador eléctrico. Una especificación muy pobre para esa época y más todavía para las épocas actuales. Muy pobre en contenido técnico y en normativa constructiva y de diseño. Prácticamente no decía nada. A diferencia de las especificaciones que ustedes han conocido que hemos desarrollado en Chilquinta por año. Y bueno, todo eso queda en el pasado a partir de marzo 2021. Es parte del alcance de esta norma toda la instalación que permita suministrar energía eléctrica a usuarios finales de la red de distribución. La autoridad establece para la aplicación de los pliegos normativos las distintas responsabilidades, donde se destaca que propietarios y operadores de instalaciones deben dar cumplimiento a la exigencia que establecen los pliegos técnicos y que toda instalación eléctrica deberá ejecutarse de acuerdo a un proyecto desarrollado que asegure que dichas instalaciones no presentan riesgos a las personas o cosas. Con esto se establece la clara responsabilidad de propietarios y operadores o intervinientes de las redes, por lo que evidencias de faltas en términos de seguridad deben ser contenidas y mejoradas. Así, la autoridad ha establecido 17 pliegos técnicos normativos para un adecuado diseño, construcción y explotación de redes que permitan suministrar la energía eléctrica a usuarios finales, identificándose como se indica a continuación. Acá hay un listado de los 17 pliegos técnicos. Yo no sé si ustedes los tienen todavía o ya se los enviaron por algún medio también. Están disponibles en la página web de la SEC, los pueden bajar todos, cada uno de ellos, incluso hasta las inscripciones en el diario oficial, digamos, las publicaciones en el diario oficial de estos decretos supremos. El pliego número 1 es de tensiones y frecuencias nominales. El pliego número 2, clasificación de instalaciones. Pliego 3, proyectos y estudios. Pliego 4, conductores. Pliego 5, aislación. Pliego 6, puesta a tierra. Pliego 7, franja y distancias de seguridad, que es el que más se va a referir en esta presentación. El pliego 8, protección contra incendios. El pliego 9, señalización de seguridad de instalaciones. Pliego 10, centrales de producción y subestaciones. Pliego 11, líneas de alta y extra alta tensión. Pliego 12, líneas eléctricas de diferente tensión en estructura común, lo que se llama circuitos multitensión. Pliego número 13, líneas eléctricas de media y baja tensión, que también nos ataña a lo que es el ámbito de la distribución. Pliego número 14, apoyo en postes por tercero.
Pliego número 15, operación y mantenimiento. Pliego 16, puesta en servicio. Pliego 17, sistemas de gestión de integridad de la instalación eléctrica. Aquí hay pliegos absolutamente nuevos que están introducidos, como el pliego 12, pliego 11, algo del pliego 10, pliego 9 completo, nuevo completo, pliego 8 también. El pliego 7 también está introducido completo porque escasamente, con suerte, en el pliego anterior, en las normas que les mencioné antiguas, con suerte se tocaba la frase de franjas de seguridad. No había definiciones, no había nada. Y el pliego 17, obviamente, sistema de gestión de integridad de instalaciones eléctricas. Es todo un temazo tremendo, es una regulación importante que está abordando Chilquinta desde hace más de un año y medio atrás y que tiene que tener terminado, entiendo, en agosto del 2022, si mal no recuerdo, a cargo de la Subgerencia de Gestión de Activos y de Riesgo. Con todo esto, entonces, lo que tenemos en definitiva es que estos pliegos técnicos, como primera medida, responsabilizan a los propietarios y a los operadores de los sistemas eléctricos respecto de su funcionamiento y su estado del arte, cómo está la instalación, en qué estado físico está. Los diseños y operación deben ser basados en la actual normativa, o sea, olvidarse de lo que decían los pliegos que les dije anteriormente que quedaron obsoletos. Ya no vamos a poder estar nombrando la 571 que la sacábamos a cada rato, ¿ah? O la 671. Medidas, control y ejecución son aplicables hasta el punto de conexión del usuario final de la red de distribución. Las empresas eléctricas distribuidoras son responsables del funcionamiento hasta el lugar de medida, hasta el medidor del cliente, más que el punto de conexión, como dice ahí. Si bien, claro, el punto de conexión en el poste, el empalme o en la cámara subterránea, pero nosotros tenemos que vigilar porque el buen servicio quede puesto ahí, donde está el medidor, automático medidor, unión a tablero para el cliente. Esa es nuestra responsabilidad de mantenimiento y de que esté en buen estado la entrega del suministro. Bueno, como definición del sistema eléctrico, para la correcta aplicación se realizarán previamente las definiciones básicas y terminologías. En el pliego técnico RPTD, así son los denominados que recién vimos, número 7, se establecen los conceptos que deben ser tratados para aplicar debidamente en las instalaciones de distribución, ya sean los procesos de construcción como los procesos de mantenimiento de la red, obviamente de diseño también. Entonces, sistema de distribución o redistribución, conjunto de instalaciones, de tensión nominal igual o inferior a 23 kV, según lo establecido en la norma técnica de calidad de servicio, para sistemas de distribución o las disposiciones que la reemplacen. Una vista general de lo que es el sistema eléctrico total, desde la generación, donde se eleva un voltaje a un transformador de poder, lo eleva a niveles de alta tensión, 230 kV y más también. Hoy día tenemos líneas de transmisión hasta 500 kV en el país, y hace varios años, llegando a sus estaciones de bajada o de subtransmisión, digamos, pasándonos a líneas que bajan ese tremendo voltaje tan alto a líneas de 110 o 220, líneas de 66 o líneas de 44 kV, para llegar a sus estaciones ya de poder, donde los voltajes de subtransmisión o transmisión son bajados a nivel de distribución 23 kV e inferiores. ¿Ya? De esa manera llegamos con voltajes en media tensión a algunos clientes de alta y con baja tensión a clientes residenciales o comerciales en baja tensión. Para los conceptos del estudio en desarrollo, se identifican 3 aspectos relevantes que se deben considerar en las instalaciones eléctricas de distribución relacionadas con el distanciamiento. Franja de seguridad, un concepto. Distanciamiento a obras o infraestructuras e instalaciones de servicio. Y distanciamiento en la operación. La franja de seguridad será entendida
como el área comprendida en el trazado de la red, la cual estará despejada de construcciones, plantaciones o acopio, de modo tal que permitan la correcta operación y mantenimiento de las instalaciones sin afectar el entorno. Esta franja estará compuesta por la proyección de las redes en su emplazamiento, los máximos esperados de desplazamiento de elementos del sistema eléctrico producto de agentes externos como el viento y las distancias de seguridad establecidas por la norma, todo lo cual debe estar relacionado a nivel de tensión nominal y de operación de la red. En términos gráficos, si miro desde arriba, desde el aire, miro una línea eléctrica de distribución, veo el dibujo del lado izquierdo de su pantalla, donde tengo una franja con dimensiones que vamos a ver más adelante, en el caso de la línea de distribución, desde los conductores más externos de la línea, los dos laterales, en general para sistemas eléctricos de distribución, hasta 23 kV, 2 metros de distanciamiento para cada lado. Más ese ancho de las líneas, llega a formar por lo general una franja total de unos 6 metros. 4, 6, sí, 6 metros. Y a veces un poquito más de 6 metros, algunos centímetros más cuando se usa cruceta de 240. Pero ese es el concepto. 2 metros desde el conductor más externo hacia afuera de la línea. ¿Ya? A eso le llamamos franja de seguridad. Franja de seguridad, concepto, se entenderá como el área comprendida en el trazado de la red que considera la posición de red, desplazamiento esperado y distancias de seguridad definida por la norma según nivel de tensión. ¿Por qué se habla del nivel de tensión? Porque no solamente, bueno, en nuestro cuadro de distribución, pero esta normativa técnica que que les he mencionado, habla de las líneas de alta tensión, de extra alta tensión, habla de subestaciones. Entonces, está tomando todo el reglamento técnico, está tomando todas las líneas eléctricas que tenemos en el país, no solo las de distribución. Como concepto en general hay que tenerlo eso claro. Ahí está entonces. Está definido para los distintos niveles de tensión las distancias de seguridad, la cual se establece como la distancia adecuada de un conductor eléctrico que minimiza el riesgo de accidente. Y se muestra que considera una red y los niveles de tensión genéricos. Ahí tenemos, por ejemplo, la distancia horizontal de seguridad de la red de baja tensión, típicamente 1,5 metros, y la distancia horizontal de la red de media tensión hacia afuera, 2 metros, para líneas de distribución. Básicamente ese es el concepto. Hay otros conceptos más que se nombraron anteriormente y que lo vamos a ver aquí ahora. Parte de este análisis es considerar la flecha que se produce en cada uno de los vanos entre postes de la línea. El conductor toma esta figura de una catenaria debido a su peso propio y a la dilatación del conductor. Entonces, la flecha es la distancia que se mide donde está más alejada, o más alejada, bien digo, de la línea horizontal al piso, que podría tener la línea tensada al máximo. ¿Ya? Entonces, ahí se mide la flecha, donde está la mayor distancia con respecto a la línea imaginaria. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos conductores que están con esta curva así y que tienen cierta área? Todos los conductores tienen un área, el área del conductor, que el viento mueve hacia el lado. Cuando hay un fuerte viento, puede correr ese conductor justamente en la parte que más lo corre, es en el centro del vano donde está la flecha máxima, lo corre hacia el lado, donde está empujando el viento. Ese corrimiento, desplazamiento del conductor, es el que se habla también que influye en la franja de seguridad, porque podría ser eventualmente una distancia que haga agrandar la distancia de la franja de seguridad. Normalmente, este factor
casi se desprecian las líneas de distribución, pero las líneas de transmisión es relevante. En líneas de transmisión donde un vano más chico mide 150 metros de largo, o 200 metros de largo, los más pequeños, las flechas llegan a medir hasta fácilmente 8 metros. Y en 8 metros, con un empuje de viento, la verdad es que se corre metros para el lado de la línea con la cadena de suspensión. Bueno, en distribución, por lo menos en Chilquinta, no usamos cadenas de suspensión. Primer punto. Por lo tanto, estamos disminuyendo la posibilidad que el conductor se nos vaya hacia el lado con el viento. Y lo otro es que las flechas, los vanos en distribución son tan cortitos, que tenemos vanos de 20 metros, 25 metros, 30, 45, 50, 70 metros. Creo que los más grandes miden 100 metros, pero son pocos. Son tan cortos los vanos y los conductores livianos o relativamente delgados, incluso el Cairo todavía se considera como conductor delgado comparado con los de transmisión, que el desplazamiento lateral del conductor es casi nulo. Serán unos pocos centímetros, muy pocos centímetros. Entonces la verdad es que en un entorno de que estamos hablando de 6 metros, correrse 3 centímetros para el lado no es tan significativo. Sí podría ser significativo en una línea de transmisión, como les decía, o subtransmisión. De todos modos, vamos a ver un caso más adelante ahí de un pequeño cálculo. Como parte de los extractos que presentan estos pliegos técnicos, se presentan definiciones textuales desde la normativa vigente, los cuales deben considerar para efectos de operación, diseño, mantención y construcción de la red los siguientes conceptos. La distancia de seguridad, definición. Distancia de seguridad. Distancia a un conductor energizado que minimiza el riesgo de accidente de personas o acercamiento o a una descarga a elementos de potencial cero. ¿Ya? Esa es una distancia de seguridad. Franja de seguridad, área de exclusión de una línea eléctrica de edificios u otras construcciones o plantaciones fuera de norma o antirreglamentarias, cuyo fin es garantizar que no existan riesgos para la seguridad tanto de las personas como de las instalaciones que forman dicha línea durante la operación y mantención de esta. ¿Ya? Flecha de un conductor, lo que veíamos recién. En un vano de una línea aérea, es la distancia medida entre la línea recta imaginaria que une los dos puntos de apoyo del conductor y la tangente del conductor paralela a ella. Es la parte más baja donde se acerca al suelo la línea. Flecha máxima de un conductor. Es la flecha de un conductor en reposo en la condición de corriente máxima y de temperatura ambiente de diseño de la línea. ¿Ya? Cuando estamos haciendo pasar la corriente máxima por un conductor, estamos sometiéndolo a su dilatación máxima de fabricación como conductor. Si a eso le sumamos la temperatura ambiente, que la diseñamos, no es lo mismo diseñar una línea, no sé, pues, al lado de la playa, donde la temperatura media del mar, 20 grados, a diseñarla en los Andes, donde tenemos muy fuertes calores en verano y hielo en invierno. Entonces, dada esa condición, la flecha máxima de un conductor es muy distinta a la flecha normal de un conductor. Las dilataciones de los conductores. De hecho, cuando estamos en una zona donde hay mucho calor y las dilataciones de conductores y el tipo de material del conductor hace que el conductor se dilate bastante, en la condición del desplazamiento que yo les decía lateral de la línea con el viento, del vano, puede hacer que esos centímetros pocos que inicialmente eran se transformen en una distancia ya más apreciable. Bueno, en el segmento de la distribución, que es lo que nos atañe ahora, que considera líneas menores de 23 kV y superiores a 1 kV, la norma establece 3 distancias necesarias a considerar. Distancia de seguridad, distancia de flecha, máxima proyección, y distancia vertical al suelo. Un proyecto hay que tener
conciencia de esas tres mediciones. Y aquí tenemos un gráfico que nuevamente nos indica la distancia al suelo de la línea de media tensión, la distancia al suelo de la baja, distancia lateral de seguridad de la baja, distancia lateral de seguridad de la media. Proyección horizontal flecha vano. Aquí vamos a entrar rápidamente en un capítulo porque, como les decía yo, en media tensión puede ser despreciado ese factor, pero hay que conocerlo, porque se produce. Bueno, corresponde a la distancia de proyección sobre el suelo de la desviación debido al viento de la flecha del conductor más alejado del eje de la estructura más espaciosa que conforma el vano. Esta proyección deberá contar con variables que deben ser consideradas en el diseño, como por ejemplo la cargabilidad máxima de la red, las condiciones de viento y temperatura a la cual estarán sometidas. Como un modelo reducido para redes BT y MT, se podrán obtener las siguientes condiciones a tener presente en cuanto a distanciamiento, considerando un valor de flecha máximo y proporcional al valor de tramos instalados. Bajo los siguientes supuestos se podrá establecer diferencias de distanciamiento que deben ser consideradas para el distanciamiento de flecha, que le llamamos TF, distanciamiento de flecha. Hay que saber que en líneas de distribución, lo que yo les comentaba, la distancia de flecha, bueno, tiene los largos de los vanos, ¿no? El metro de los vanos que tenemos en distribución, y el valor de la flecha anda entre el 1% y máximo el 3%. Yo diría que entre el 1 y el 2 en realidad, para los vanos templados, tensados. Y los vanos que van a tensión mecánica reducida pueden llegar a un 3%. ¿3% qué? El 3% del largo del vano corresponde a la flecha, en el caso de las líneas de distribución, ¿ya? Ese es un buen dato para diseñar y construir líneas de distribución, ¿ya? Y bueno, si consideramos el ángulo de desplazamiento de 30 grados, condiciones normales, entre comillas normales, porque tiene que haber un vientecito de unos 30, 40 km por hora para que el conductor se corra unos 30 grados. Y ya para condiciones severas, como en el sur, en Magallanes, donde los vientos normales son de 70 km por hora a 120, bueno, en las líneas se desplazan hasta 60 grados. Ahí hay un pequeño diagrama abajo donde el conductor está en condición inicial, sin viento, un conductor arriba, uno abajo, simulando el conductor que viaja por el vano, y después cuando se desplaza hacia el lado por efecto del viento, se desplaza en el ángulo alfa. Aquí hay una tabla donde se hace un ejemplo de cómo afecta una flecha de un 3% respecto de la longitud del vano. Yo les dije que el 3% en realidad podría usarse para los tramos con tensión mecánica reducida, los ochavos que le llamamos. Pero si lo acercamos al 1 o al 2%, que es el tensado normal que se usa en distribución, estas distancias calculadas son bastante menores, se reducen. Aquí, por ejemplo, para un vano de 10 metros, 15 centímetros. Para un vano de 20 metros, 30 centímetros. El desplazamiento, digamos, lateral del conductor. Y así, vamos hasta el vano, hasta 60 metros, clásico, 0,9. 90 centímetros, dicen, casi un metro, claro, pero con un 3% de flecha. O sea, está bastante flojo el conductor ahí, está bastante suelto. Es un poco para que tengan la visión de cómo se afecta. Eso es para 30 grados. Para 60, claramente la situación se empeora. Hay más distancia que considerar en el fondo. Eso es lo que quiero que les quede en la cabecita ahí. ¿Eh? Eso. Y bueno, ahora el efecto de la distancia de seguridad más la distancia de la flecha que se calculó arriba, para redes de media tensión, como sabemos que son 2 metros la distancia de seguridad, 2 metros, se le suman los 0,15 para un vano de 10 metros, con flecha 0 de 3%, 2 metros 15. ¿Se fijan?
y así va dando ese resultado. Para redes de baja, la distancia de seguridad lateral son 1,5 metros base, más lo que se desvía el conductor, vamos sumándole los centímetros ahí, y vamos teniendo una franja de seguridad más ancha. Esos son casos muy extremos, diría yo, que típicamente no se dan mucho en la red de distribución. Pero es bueno conocer el concepto. Bueno, las distancias de seguridad son parte del diseño, mantención y operación, mantener los distanciamientos controlados, franjas despejadas con el objeto de evitar invasiones y exposición de la red a terceros. Es así como la normativa establece que en la franja de seguridad, área donde se considera la exclusión de edificios u otras construcciones o plantaciones, deberá al menos considerar los valores de ocupación de la red, las condiciones de proyección hacia el suelo, producto de la máxima desviación de la flecha, producto del viento, todo lo que vimos anteriormente. Y la distancia de seguridad definida por la tabla número 3 del pliego RPTD número 7. Esta distancia de seguridad será para el caso de la red de distribución de 2 metros en tensiones de 1 kV a 36 kV y de 1,5 para la red de baja tensión menor a 1 kV. El siguiente esquema es lo que representa esta singularidad. La distancia de seguridad. Como parte de los extractos de la norma, se citan los puntos de interés para los conceptos de distancia de seguridad. El 4.5 de esta norma dice: la distancia de seguridad a considerar en la determinación de la franja de seguridad se obtiene la tabla número 3 en función de la tensión máxima de la línea eléctrica. Esta es una tabla que pertenece a normas internacionales, ¿ya? Típicamente la IS. Y aquí vemos cómo hasta 1 kV, 1,5 metros, distancia de seguridad. Sobre 1 y hasta 36 kV, en IS consideran la distribución hasta 36 kV. Acá en Chile está definida hasta 23. Pero ahí son 2 metros, ¿se fijan? Entonces, esa es la distancia de seguridad establecida por la norma técnica en la tabla. Estas distancias permitirán minimizar el riesgo de accidente de personas por acercamiento o descargas, por lo que se hace necesario su control y cumplimiento. El mismo dibujo anterior, pero ya le pusimos numeritos. 1,5 para baja tensión, 2 metros para media tensión. Esta franja de seguridad también considera la emisión de campo electromagnético de línea de 50 Hz, el cual es evaluado a 1 metro sobre el nivel del suelo en condiciones normales de operación de la red, considerando valores máximos de 5 kV por metro para el campo eléctrico, valor RMS, y 100 microtesla para el campo magnético, valor RMS también. En caso de no cumplir, la franja de seguridad se verá ampliar hasta lograr estos niveles definidos. Normalmente en distribución no hacemos estas medidas, porque los campos eléctricos y electromagnéticos de la emisión de una línea de 12 kV o menores a 23 kV, hasta 23 kV, son bastante menores que los datos que ahí se mencionan como máximos a cumplir, o mínimos a cumplir. Entonces, esto se sacó más bien por el tema que estaba dando vuelta en el ámbito internacional de la electricidad de potencia, que tenía que ver con las líneas de transmisión de alta tensión y extra alta tensión, cómo afectan a la salud humana y animal y vegetal estas líneas de tan alto voltaje, tanto en el campo eléctrico como en el campo electromagnético. Se llegó a suponer, e incluso hay estudios médicos, pero no concluidos, no concluyentes, de que eventualmente las líneas de alta tensión podían tener problemas de salud a las personas, digamos, que vieran en la cercanía de esas líneas por muchos años. Pero no está concluido el estudio, no está determinado científicamente. Entonces, a raíz de eso, se pusieron límites para cumplir con ese otro concepto dentro de la franja de seguridad. Normalmente en líneas de transmisión, como les decía. Bueno, acá tenemos un resumen de lo que ya vimos anteriormente, como distancias de la franja
Dice, en las dimensiones de entorno se deben considerar las distancias de seguridad máxima, extensión del conductor debido a la flecha, del vano y distancia vertical al suelo. Estas distancias deben ser consideradas para evitar exposiciones y son parte de las medidas de mitigación de riesgos con el entorno. Como proyección de flecha, se entenderá la distancia que alcanza el conductor debido a la acción del empuje del viento, y esta será proporcional al vano respectivo. La distancia de seguridad, también una medida horizontal, es el valor dado por la norma según el nivel de tensión, como referencia 2 metros para MT y 1,5 para MT, como vimos anteriormente. Distanciamiento al suelo, se considera el valor alcanzado en el punto más bajo del flecha, donde está la flecha. Desde ese punto para abajo se considera la medida de la altura real de tu línea del conductor al suelo. Y será como mínimo 5 metros y 6 metros para redes en BT 5 metros y en MT 6 metros. Respecto al cuidado de la franja de seguridad, esto tiene más que ver con mantenimiento, no con diseño ni construcción, pero igual hay que saberlo. Respecto al cuidado de la franja de seguridad, esta estará sujeta a mantenciones y control por parte de quienes operan o sean dueños de las instalaciones, donde no se permitirá la existencia de construcciones que impidan la operación del sistema ni que pongan en riesgo instalaciones, por lo que los trazados deberán considerar estas distancias para efectos de diseño y construcción. Solo se permitirá construcciones como corrales, huertos, parques, jardines o patios que dependan de edificios y si es que esta franja establecida es de una línea de baja tensión. En ningún caso podría entonces pasar una de media tensión y menos una de... Bueno, de la norma podemos extraer lo siguiente, del 4.9, dentro de la franja de seguridad de una línea eléctrica no se permitirá la existencia de edificios, ni se podrán, y cuando se dice edificios son casas también, edificios, casas, construcciones civiles, ni se podrán hacer plantaciones, construcciones ni obras de otra naturaleza que perturben la operación y el mantenimiento de la línea, ni que pongan en riesgo la integridad de esta. No se permite que los corrales, huertos, parques, jardines o patios que dependan de edificios queden dentro de una franja de seguridad, salvo que esta franja de seguridad sea una línea de distribución de baja tensión. En el caso de la vegetación y la relación con la franja de seguridad, se permitirá su plantación siempre y cuando no intervenga con la operación o ponga en riesgo las instalaciones y personas. Además de considerar que las redes que por el sector se trazan cumplan y contengan protecciones para evitar incendios y contactos y, por otro lado, que las alturas hacia las copas de los árboles o arbustos sean de al menos 2 metros para que las redes de media tensión y baja tensión considerando un 20% de resguardo con la medida de la especie arbórea invasora de la franja. La medida es aceptada para sistemas de distribución, los cuales deberán considerar uso de conductores protegidos o aislados, y la medición deberá ser realizada con un valor de máxima flecha del conductor. O sea, aquí está cambiando claramente la forma de diseñar y construir. La autoridad nos está pidiendo que en estos casos, cuando se permita la instalación de arbolitos controlados en altura y qué sé yo, está poniendo condiciones. Y una de las otras condiciones que pone dice, deberá usar conductores protegidos. ¿Dónde usamos protegidos? En media tensión. ¿Dónde usamos conductores aislados? En baja tensión. El conductor preensamblado. Aquí tenemos un diagrama que presenta la distancia que recién conversamos. Hay una línea con conductor protegido de media tensión arriba. Abajo hay un árbol de cierta altura, altura H. 20% de la altura del árbol se deja como un resguardo de seguridad y 2 metros de distancia desde la línea de media tensión con conductor protegido, ni siquiera desnudo. Ustedes podrán decir, ¿y qué pasa con todo lo que está hecho? Donde vemos que las líneas de tensión pasan por entre medio de las copas de los árboles. Claro, eso corresponde a la norma antigua. La norma nueva, obviamente, va a haber que considerar todo este tipo de cosas.
y donde estamos diseñando una red con conductor desnudo y vamos a pasar por una especie arbórea protegida por encima, vamos a tener que usar protegido. No vamos a poder usar desnudo ya. Esas son las condiciones de cambio que nos ha puesto el nuevo reglamento. En la norma podemos extraer del 4.10. Se permite la existencia de árboles y arbustos dentro de la franja de seguridad siempre y cuando se cumpla lo señalado en el punto anterior, en el 4.9. Además de lo que se indica a continuación, que las líneas eléctricas cuenten con protecciones y medidas adecuadas para evitar incendios y para evitar daños a las personas que pudiesen subir a los árboles y tener contacto con los conductores por inadvertencia. ¿Qué significa por inadvertencia? Cuando la empresa eléctrica dueña de esas líneas, o el dueño de la línea, si es una línea particular, no ha puesto un letrero que diga peligro de muerte, alta tensión, de electrocución, lo que ustedes quieran, una advertencia. Eso es cuando se dice por inadvertencia, cuando no hay nada que les advierta al tipo que se va subiendo a un árbol para llegar a acercarse a una línea. ¿Ya? Entonces, todo ese tipo de cosas vamos a tener que fijarnos cuando se diseñe y se construyan líneas en esas condiciones. Adicionalmente, la altura de los árboles o arbustos, ahí está lo que veíamos delante, dentro de la franja de seguridad será tal que suponiendo que estas especies estuviesen justo bajo el conductor en reposo de la línea eléctrica, se deberá cumplir con la distancia vertical entre el punto más bajo de la catenaria del conductor, donde está la flecha, ¿no es cierto?, de la línea, del respectivo vano, y la copa de estas especies arbóreas o arbustivas, considerando la altura de su estado de crecimiento máximo incrementada en un 20%, que no sea inferior a 2 metros para las líneas de baja y media tensión, y 2,5 metros más 0,01 metro por cada kV para líneas de alta tensión y extra alta tensión. La distancia vertical antes señalada se debe evaluar suponiendo el conductor de la línea en la condición de flecha máxima, ya a una temperatura ambiente de 15 grados Celsius. Para el caso de líneas eléctricas de baja y media tensión, además de cumplir con los requisitos antes señalados, también deberán cumplir con el requisito de usar conductores protegidos o aislados. Por otro lado, la responsabilidad de propietarios y operadores estará en el constante monitoreo identificando condiciones que puedan afectar a los conductores existentes o provocación de incendios que se propaguen desde la franja, reportando y registrando la condición para tomar las medidas del caso. Como exigencia técnica de la franja, esta no podrá ser manipulada en sus niveles de piso. ¿Qué significa eso? Cuando están removiendo o rellenando debajo de la línea, rellenando o removiendo el terreno. Muchas veces vemos máquinas retroexcavadoras haciendo camino, bajando camino, haciendo lo que sea, desnivelándolo, y nos dejan a veces los postes colgando en pequeñas islas de terreno, de pocos de tierra. Así. Entonces, esto se está prohibido. Debajo de la franja de seguridad está prohibido que hagan este tipo de trabajo. Excavaciones, movimiento de tierra, ¿ya? Manipulación de residuos, haciendo bultitos de residuos ahí debajo de la línea, ¿sí? Después se sube alguien ahí, un cachurero que va al terreno, se sube a las cositas, toma una garrocha, pesca la línea de alta y se electrocuta. Entonces, ese tipo de cosas se quieren evitar con esta exigencia. ¿Para qué decir si se acumulan elementos vegetativos que pueden ser combustible para incendios? Menos todavía. Entonces, está prohibido entonces la manipulación de residuos, ni se utilizará como sector de acopio, riego o movimiento de maquinaria. Es también limitante la fijación de líneas aéreas a edificios, salvo en condiciones que la explotación de estas instalaciones destinadas para ello, como son el caso de las subestaciones. O sea, aquí hay un tema que tiene que ver más bien con las instalaciones en las subestaciones eléctricas. Muchas edificaciones antiguas de instalaciones de transmisión, en subestaciones de transmisión de bajada, llegaban a muros de subestaciones y habían aisladores especiales para pasar los muros y habían ese tipo de cosas. Tiene que ver con eso, que en realidad hoy día no se practica. Pero se advierte para que no lo hagan.
No debe ser alguien que diga, no, pero ¿y cómo antiguamente se hacía? ¿Por qué no lo hacemos ahora? No, el nuevo reglamento te dice que no lo hagas. Acá está lo que ya anteriormente habíamos conversado, las condiciones dentro de la franja, que ya las vimos, y que están refrentadas en este resumen pequeño que está acá, condiciones dentro de la franja. Bueno, ahí pasamos bruscamente a lo que sería la franja de seguridad en instalaciones subterráneas. En redes subterráneas, las condiciones de franja de seguridad están dadas por la ocupación de la instalación de ductos, generando para ambos costados una distancia proporcional a dicho ancho, equivalente al 50%. La figura siguiente muestra el esquema de trabajo indicado en la norma respecto de la franja de seguridad definida para este tipo de instalaciones. O sea, tenemos un ancho de la zanja que es X y para cada lado como franjita de seguridad es un X medio. Eso es lo que está diciendo en términos sencillos. El dibujo lo deja bien claro. Entonces se establece una franja de seguridad de al menos 1 medio de ancho de ocupación de la organización para cada costado. Es diferente a lo que yo establezco como franja de excavación. O sea, franja de seguridad es una cosa, franja de excavación es otra. Ya. Respecto de las distancias de conductores aéreos respecto al suelo, con la normativa vigente establece la medida de control desde el punto más bajo del vano, donde está la flecha máxima de la red, en condición de flecha máxima, considerando además las condiciones de terreno, en términos de su nivel de tránsito y circulación o tipo de red emplazada. Así, las instalaciones deberán considerar alturas de al menos 5 metros para la red BT y 6 metros para la red MT, en condiciones de red protegida. Cuando le ponemos aislamiento o protección a los conductores, no son desnudos. Y las aumentan 50 centímetros, ambas medidas, para la baja y para la media, cuando tenemos red desnuda. ¿Ya? Aquí está el dibujito que señala lo anterior. Proyección al suelo de la baja tensión, en desnudo 5,5 metros, en protegido 5 metros. Pero no medido ahí en el pie rack, en el soporte, medido donde el conductor se guatea acá en el centro del vano. O sea, el conductor puede estar llegando por aquí. Ahí hay que medirlo, ¿ya? En la parte de flecha máxima, como decía ahí, el párrafo. Bueno, también como extracto de la norma podemos indicar que en el 6.3, la altura mínima de conductores sobre el suelo, la altura ahí es lo que estábamos viendo, la altura mínima de los conductores sobre el suelo, medido desde el punto más bajo de la catenaria de conductor, que está más abajo en respecto del vano, en la condición de flecha máxima del conductor, considerando una temperatura ambiente de 15 grados, será la que se indica en la tabla número 8, que es esta, que es un poco lo que habíamos comentado antes. Además de lo anterior, la distancia mínima al suelo en calles, caminos y autopistas deberá cumplir con las exigencias de la autoridad vial correspondiente. O sea, a más de algunos de ustedes les ha tocado hacer un trámite tedioso que es pedir permisos de cruce a vialidad por los caminos que no pertenecen a la municipalidad, que no están bajo la tutoría urbana, digamos, más bien rural. Están las autopistas concesionadas y las autopistas no concesionadas o caminos no concesionados, que están bajo la tutoría, todas están bajo la tutoría del MOB. Unas con la versión concesionada y otras que siguen a cargo de vialidad. Bueno, ahí es cuando hay que pedir esos permisos especiales y justificar que usted va a pasar a 6,5 metros en el centro de la carretera o a veces a más metros de alto, porque nuestros postes nos permiten tirar conductores a mucho más altura y asegurarnos que un camión especial con carga alta, que hay muchos en la quinta región por los puertos, nos puedan romper las instalaciones. Entonces, también, que les dije, la normativa fija los puntos mínimos, 6,5 mínimo. Ok, yo voy a pasar a 9 metros, entonces ni un camión me va a poder romper eso. Como en Santiago, que han salido muchas noticias de camiones que han metido en la urbe, y arrastran con todos los cables de comunicación y 5 postes por lo menos, una subestación completa, etc. ¿Ya? Eso es lo que se quiere evitar con todo esto. Entonces, estas son distancias mínimas, pero eso no peca que uno pueda darle mayor altura si quiere a las líneas. Cuando se trata de cursos de aguas navegables,
En Chile hay cursos de agua navegables. El cruce sobre estas zonas y la determinación de la altura de los conductores deberá coordinarse con la autoridad competente, de tal manera que se permita el paso libre de las embarcaciones. Es el caso de la salida del río Maipo, por ejemplo, en San Antonio. El río Maipo que llega hasta el mar ahí. Entonces ahí tenemos cruces de alimentadores sobre el río. En alguna oportunidad y por un tema, digamos, de antigüedad de instalación, esas líneas fueron dilatándose y fueron bajando a distancias que eran peligrosas. Bueno, hubo que hacer un trabajo tremendo, enorme, descomunal, coordinado obviamente con la dirección de aguas, coordinado con el tema de aeropuerto, porque ahí también tiene que ver con el tema de balizamiento del cruce del río para diurno y nocturno, para poder salvar esta situación de que ese es un río que se considera navegable. Y lo otro que tienen que saber ustedes es que para efectos de aviación, los cursos de agua en Chile son considerados como rutas aéreas. Entonces, no es de extrañarse que en las quebradas ustedes vean en las líneas de transmisión de estas balizas rojas instaladas en las líneas para justamente advertir a los aviadores de esas rutas que ellos usan habitualmente como aéreas, que son cursos navegables también. En zona 1 y 4, de acuerdo a lo señalado en el 5.8 del pliego de RPTD 11, se deberá verificar el cumplimiento de la distancia mínima al suelo considerando la presencia de hielo cuando corresponda. Lo que pasa es que el hielo hace caer más las líneas, las enfría, pero también las hace caer por el peso. En términos de distancia de seguridad de trabajadores u operadores de la red, la norma establece condiciones de seguridad que deben ser respetadas y cumplidas con el objeto de desarrollar adecuadamente las labores de mantención, construcción y operación de la red. En este sentido, la normativa establece la responsabilidad de propietarios u operadores de las instalaciones de contar con procedimientos claros, ajustados y validados para el cumplimiento normativo, así como también personal debidamente entrenado y equipado para desarrollar labores seguras y eficientes. Por eso es tanto la insistencia del área de EHS de pedir todos los PTS de todas las tareas que hacen nuestros contratistas y ustedes mismos. Porque la idea es tener protocolos con control de riesgo, asegurados, para un trabajo seguro. Para el caso del personal que desarrolle labores en instalaciones energizadas, estos deberán estar debidamente validados y mantener las distancias indicadas por la normativa en condiciones de trabajo o inadvertencia. Con estas condiciones, la normativa vigente establece fronteras de protección contra choque eléctrico identificadas como frontera de aproximación limitada y frontera de aproximación prohibida, donde define límites de aproximación por el personal autorizado. En el caso de la redistribución, el extracto de la tabla indica los valores en metros de posibilidad de cercanía para las zonas de aproximación limitada y aproximación prohibida. Esta última solo accesible por personal autorizado, con herramientas y equipamientos especiales para dicho trabajo y tensión. En general, se requiere que la aproximación a la red en distribución no sobrepase el umbral de 1 metro para red BT y 1,5 para red MT. Aquí tenemos las distancias con unos cuadros muy ilustrativos, con la frontera de aproximación prohibida, frontera de aproximación limitada. ¿Ya? El tipo de equipamiento que lleva el personal y todas las dimensiones para la distancia en las partes vivas al trabajador en metros. Ahí están los niveles de tensión de 0 a 50 volts, que son consideradas las corrientes reducidas. Ya no se habla de corrientes fuertes ni corrientes débiles, se habla de corrientes reducidas. En realidad es de voltaje, no son corrientes, voltaje reducido. Y de 51 a 300 volts, de 301 a 750, de 751 a 15 kV y de 15 kV a 36. Nuevamente digo 36 porque esta tabla pertenece a ISE, voltaje internacional, que considera 36 kV como distribución en algunos países. En Chile solo hasta 23 kV. Y ahí están las distancias de frontera de aproximación limitada, 1 metro, 1,5 y 1,8. El caso de 23 kV, caso de 12 y 13,2, 1,5. Y en el caso de 380 a 220, 1 metro.
Algunos puntos generales textuales de la norma. Aspectos generales de operación y mantenimiento. Cada propietario u operador de instalaciones de producción, transporte, prestación de servicios complementarios, sistema de almacenamiento o distribución de energía eléctrica deberá poseer procedimientos de operación y mantenimiento de sus instalaciones que permitan dar cumplimiento a los estándares de seguridad y calidad definidos en la normativa vigente. Las instalaciones eléctricas serán sometidas a la inspección y mantenimiento en las frecuencias que se determine en el sistema de gestión de integridad de instalaciones eléctricas establecido. Sistema de gestión de integridad de las instalaciones eléctricas. Ese es un sistema que va a programar los mantenimientos y las inspecciones. Y que obviamente la SEC va a pedir reportes mensuales, así como hoy día nos pide reporte de las fallas, reporte de los cortes, reporte de siniestro, de lo que sea, nos va a pedir reporte mensual probablemente vía sistema de la gestión que se hace en términos de mantenimiento e inspección. Seguridad en las labores de operación y mantenimiento. Los trabajos en instalaciones eléctricas deberán ser ejecutados de manera que se evite todo peligro para las personas y no ocasionen daños a terceros o a las cosas. En lo concerniente a la seguridad de las instalaciones eléctricas intervenidas, se deberán considerar procedimientos de trabajo reconocidos, validados por cada propietario u operador, los cuales deberán estar basados en la norma NFPA 70E u OCHAS 19.10.269. Los trabajos en instalaciones eléctricas, aun cuando no estén en presencia de tensión, deberán ser ejecutados por personal preparado y provistos de equipo y elementos de protección personal apropiados. Operación en instalaciones y líneas energizadas. Solo se podrán efectuar trabajos en instalaciones y o líneas energizadas cuando se emplee personal especializado en trabajos con presencia de tensión, con el conocimiento de prácticas de trabajo seguro y provisto de equipos y elementos de protección adecuados. El personal que intervenga en instalaciones y o líneas energizadas deberá haber sido debidamente autorizado para estos fines por el propietario o operador de la instalación eléctrica, según los protocolos y procedimientos que se establezcan por cada propietario u operador. Es responsabilidad de cada propietario u operador de instalaciones eléctricas mantener informada al interior de ella la nómina del personal autorizado para intervenir en instalaciones y líneas energizadas. Nuevamente tenemos acá la tabla del personal autorizado y equipado con las intervenciones y las distancias, haciendo alusión a la norma FPA en FPA 70, con las distancias mínimas de aproximación y la prohibida. Acá, un poco para ir cerrando la presentación, hay algunos casos constructivos, condiciones detectadas en terreno, invasión de franja y distancia de seguridad, con algunas construcciones puestas prácticamente debajo de la línea. Condición de invasión de la franja de seguridad y condición de incumplimiento de altura también. Construcción de viviendas bajo tramo MT que infringe invasión y altura a piso. Por las condiciones de terreno se propone el cambio de trazado, confirmando líneas de calle y niveles de piso terminado, además de gestión con la autoridad ante ocupación de terreno. Claro, cuando ocurren estas cosas, y nuestra línea estaba puesta de mucho antes que esas construcciones, evidentemente que tenemos todas las herramientas para actuar ante la autoridad competente, que serían en este caso la Municipalidad de Dirección de Obras, por el tema de las calles y pasajes que tengan estipulados ellos ahí con sus dimensiones, para definir ese tipo de situaciones y llegar eventualmente a tener que desplazar la línea si fuera necesario, si es que fuera el caso, no una condición nuestra. En caso de las personas que no están autorizadas y que construyeron ahí, bueno, la autoridad competente les dirá, tiene 30 días para desalojar esto, sacar esto de aquí, no sé. Son gestiones que la empresa tiene que hacer. Esto se da mucho en el caso, más que en distribución, bueno, en distribución se ha dado harto con las tomas de terreno, pero se da mucho en la línea de transmisión. En el tema de Valparaíso, me recuerdo que se hizo un trabajo arduo de varios años para despejar la franja de seguridad debajo de las líneas de transmisión que envuelven Valparaíso, la línea 110, y después de haber retirado todas las casas y todas las construcciones, junto con la autoridad, toda una cosa mancomunada que se hizo.
el área legal y todo eso, y resulta que al poco tiempo después volvieron a salir las casitas debajo de la franja de seguridad. Entonces, es una cosa constante que hay que estar ahí por las tomas de terreno y todo eso. Otro caso típico que tenemos, no es de asombrarse, esto es muy clásico en todas partes de Chile, no solo en Chilquinta, no solo en la quinta región. Esto pasa de Arica a Punta Arenas. Gente que a veces pone los límites de cierre de las propiedades en lugares donde ellos determinan y no donde la autoridad le debe determinar. Mucha construcción que no ha sido registrada, inscrita ni con permisos de construcción, pone sus muros y ahí quedó la fase 1. Si la miro de aquí hacia abajo, la fase 1 quedó fuera, dentro de la propiedad, prácticamente cayendo el conductor. Solución para eso, cambiarlo a cuadras, para sacar ese problema de ahí. Se pone la estructura en vez de paso normal a escuadra. De casos acá en Valparaíso y Viña de esto, de conductores que su proyección vertical hacia el suelo harían que eventualmente si ese conductor se corta, va a caer dentro de la propiedad energizado probablemente. Y ese es el peligro, que hay que sacarlo sí o sí. Otra condición similar a la anterior. Otra condición también de que hablamos acá, de los árboles que son especies arbóreas que crecen en forma descontrolada y tienen mucha altura por naturaleza. Este es un pino que crece pero tremendas alturas. Y bueno, ahí hay un tema para el área de manejo de vegetación, qué sé yo, hay muchas cosas que hacer ahí. Está la autoridad, ¿cómo se llama? Si está en la vía pública plantado, hay que hablar con el inspector de la municipalidad, de la parte de parques y jardines, para que el hombre no se sienta pasado a llevar también, porque hay que hacer gestiones ahí con la autoridad comunal. Se saca ese árbol, pero se cambia por otras especies, no sé. Hay varias gestiones que se pueden hacer. Proteger la línea, cambiarle conductor a protegido, muchas cosas. Aquí hay otro caso con un árbol gigantesco, enorme también, plantado ahí en la parte vereda, me da la impresión. Y así, pues, hay varios casos similares donde existe una condición que se puede trabajar para mitigarla. El caso que conversábamos de socavamientos de terreno, donde nos dejan los postes en una isla, con una inestabilidad tremenda, o sea, no sabemos cuánto va a durar ese poste ahí, cuántos inviernos, no sabemos. Entonces hay que ver esas cosas. Y reportarlas por lo menos para estudiarlas y decir, sí, reviste peligro, no reviste peligro. Hay que estudiarlo. Acá también hay un caso de desplazamiento de red. Había una estructura en esa disposición que ustedes ven de semi-cantilever con un equipo de operación. El equipo de operación al parecer no tenía mucho que hacer ahí. Era posible sacarlo. Se cambia una cantilever completa y chao, listo, fuera del problema. Y sacamos la línea probablemente que caía dentro de la propiedad. Y lo otro que es lo más caro es llegar a construir redes SpaceCap o compactas como la que se muestra aquí, pero es la solución más cara, digamos. Pero funciona, y es buena. Tenemos buenos ejemplos de eso acá en la compañía. Lo otro son las redes en baja tensión preensambladas, que ustedes saben que el conductor preensamblado es aislado, impide intervención de terceros, vandalismo. Hay hartas cosas más encima. Aparte de eso, nosotros las blindamos con mantas termocontraíbles en los puntos de unión y derivación al empalme, para que no intervenga el punto de unión. Y eso son situaciones que una red preensamblada es muy liviana, no se compara con la dificultad que nos da una red desnuda. Las redes, yo les contaba desde el año 2010, del terremoto del 2010, la gerencia definió que nunca más se construían redes desnudas en baja tensión. La mayor cantidad de fallas incontroladas fue por redes desnudas de baja tensión, de aluminio o de cobre. Esas fueron la mayor cantidad de fallas. Entonces, de ahí para adelante, puro conductor preensamblado, aislado, punto. Un conductor liviano, amigable, incluso impacta menos el medio ambiente que las 5 fases más los neutros y alumbrados públicos y toda la cosa de las redes desnudas. Las intervenciones, las pérdidas por hurto, qué sé yo. Todo eso se evita con una red preensamblada. Hay un decálogo que dice de 14 puntos de las ventajas que tiene las redes preensambladas para ser utilizadas
en vez de redes desnudas. Desde ese año que las redes de baja tensión en Chiquitita son aisladas. Por ese lado estamos bastante bien en ese sentido, con la seguridad de las personas y las instalaciones y el control de hurtos de energía. Pasamos a ver un tema del capítulo de cruces y paralelismos. Respecto a paralelismos, la norma establece una separación mínima de 2 metros horizontales entre redes apoyadas en diferentes estructuras. O sea, pueden ir 2 líneas de media tensión, pero sus conductores más cercanos, o los más alejados de cada línea, los más cercanos entre ellos, deben estar a no menos de 2 metros, ¿ya? En un paralelismo. Para el caso de cruces, la separación vertical se establece según el nivel de tensión. Estas separaciones van desde 1 metro entre 2 tramos de red de baja tensión, 1,75 metros para red de media tensión con baja tensión, y de 2 metros para 2 cruces de redes de media tensión, soportadas sobre distintas estructuras. La separación horizontal entre conductores aéreos adyacentes soportados en diferentes estructuras deberá ser de al menos 2 metros para líneas eléctricas con tensiones hasta 23 kV. En cruces, la separación vertical es la que vamos a ver en la tabla 1. Y cuando una línea aérea de baja tensión cruza en el mismo tramo conductores aéreos de líneas de tensión reducida y una línea aérea de contacto de ferrocarriles, la resistencia de ruptura de los conductores de dicha línea no podrá ser inferior a 400 kilogramos. Bueno, los conductores aguantan mucho más que eso, así que por ese lado pueden quedarse tranquilos. Tabla referida a condiciones de cruces entre conductores separados en distintas estructuras. Ahí está la tabla que les mencionaba recién, una tabla cruzada. Baja tensión con tensiones reducidas, 1 metro. Baja tensión con baja tensión, 1 metro. Tirante con media tensión, 1,75. Media tensión con media, 2 metros. ¿Ya? Cruces y paralelismos. Para el caso de redes subterráneas se establece un mínimo de separación de 20 centímetros. En la norma antigua que dejó de ser o de estar vigente, se habla de un dado de hormigón mínimo de 20 centímetros cuando cruzamos 2 instalaciones de este estilo. Y se hablaba de unas aletas de concreto que siguen ese dado de hormigón de 50 centímetros largo para cada lado del cruce. Esa es una medida muy buena de mitigación de cualquier cosa, de cosa eléctrica, técnica, cortocircuito, impacto mecánico, etc. Yo creo que esa la vamos a conservar en la norma. Lo importante es cumplir con esta separación de los 20 centímetros. Y el tema de las aletas, 50 centímetros, se conserva, porque es una medida de seguridad más allá de lo que dice esta norma. Esta norma ya no dice de los 50 centímetros para cada lado del cruce, pero nosotros lo vamos a conservar como un criterio superior de seguridad, de diseño. Y también habla de que en cualquier otro, en el caso de cruce, cualquier otro servicio siendo complementada en caso de no cumplir con dicho espaciamiento por una protección de 5 centímetros de espesor. Vamos a ver una figurita más adelante de eso. Bueno, lo que mencionaba antes, dice la distancia mínima entre el borde externo del ducto, banco de ductos o conductor de la organización eléctrica subterránea de baja o media tensión y cualquier otro servicio, gas, agua, calefacción, vapor, aire comprimido, entre otros, deberá ser el mínimo 0,220 en los cruces paralelos. Si esta distancia no puede ser mantenida, se deberá separar en forma efectiva las instalaciones a través de una hilera cerrada de ladrillos u otros materiales dieléctricos resistentes al fuego y al arco eléctrico, de por lo menos 5 centímetros de espesor. La separación mínima entre ductos o bancos de ductos de líneas eléctricas de baja y media tensión con instalaciones de combustibles líquidos deberá ser de 1 metro. Cruce y paralelismos de canalizaciones de líneas de baja y media tensión subterráneas con líneas de alta tensión y de tensión reducida. Cuando haya cruces de estas líneas,
la distancia mínima entre estas no deberá ser inferior a los mismos 20 centímetros que ya mencionábamos antes. En caso de cruces o paralelismos de líneas subterráneas de diferentes tensiones, la línea de mayor tensión deberá quedar instalada a mayor profundidad respecto a la del suelo terminado. Esto se conserva de las normas antiguas. Siempre los circuitos de voltaje más reducidos van más arriba, más cerca del nivel de piso terminado, que las de la tensión más alta que baja más abajo. ¿Ya? Ese es un concepto eléctrico que viene desde los orígenes. Tensiones más altas, más al fondo de la canalización. Tensiones más pequeñas, más reducidas, más arriba. Aquí está dibujado el último concepto que les decía adelante, de la hilera de ladrillos o elementos que sean resistentes al fuego, de 5 centímetros de espesor, separando otro servicio de las canalizaciones nuestras, en un caso de un paralelismo. ¿Ya? Cuando esos 20 centímetros no se puedan cumplir, los mínimos que piden, habrá que instalar entonces ese murete de ladrillos o de otro material, para tener la seguridad de separación con el otro servicio. Hemos terminado y damos paso a las consultas en este caso, si es que tienen alguna consulta. Muchas gracias, Enrique. Voy a detener la grabación para iniciar las consultas.